En el caso manipulación de la justicia, la presencia de la mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Lady Santiso, genera que la defensa del exfiscal Ronnie López presente incidente de falta de acción. En Chizuc, Nahualá, Sololá, vecinos rodean dos viviendas en busca de supuestos asaltantes de autobuses en la ruta interamericana. Un salvadoreño es detenido por posesión de marihuana y continúa la búsqueda de los supuestos responsables. 2 o 3 casos de personas que han querido inscribirse como candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral presentaron documentos anómalos, afirma director del Registro de Ciudadanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de noticias de Canal Guatevisión para este miércoles 13 de febrero de 2019. Como siempre, es un gusto acompañarle a partir de la 1 de la tarde en punto con las noticias que destacan a esta hora en nuestro país. Vamos precisamente a iniciar este recorrido con nuestra compañera Suseli Contreras. Ella se encuentra en Torre de Tribunales, donde nos confirma que la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país apareció precisamente en Torre de Tribunales después de permanecer ausentes por lo menos por más de un mes. Suseli, ¿qué ocurrió precisamente en este proceso? Adelante, te escuchamos. Gracias, William. Buenas tardes. Después de 15 inasistencias de la abogada Lady Santiso, representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ella es la primera en presentarse a los tribunales de justicia después de una larga ausencia. Este día acudió a la audiencia del Juzgado de Mayor Riesgo B, donde se lleva el caso de manipulación de justicia, en donde se encuentra indicado el exfiscal Ronnie López. Su defensor planteó un incidente para no permitir la participación de la Comisión Internacional en Guatemala en este caso. Pues es de conocimiento público que el 7 de enero del año 2019, fecha en la cual causó vigencia, fue publicado el acuerdo gubernativo número 2-2019, mediante el cual la Presidencia de la República, en Consejo de Ministros, acuerda dar por terminado el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Hago referencia a esta circunstancia, honorable juzgador, porque el acuerdo se encuentra vigente y este no ha sido redarguido ni atacado por ninguna acción que implique que el acuerdo en sí mismo no carezca de vigencia. Adicionalmente, honorable señor juez, el artículo 116 del Código Procesal Penal establece claramente que los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público y se exceptúa las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. Hago este tipo de referencias, honorable señor juez, porque consideramos que, de acuerdo con el acuerdo gubernativo publicado, que insisto está vigente, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha perdido completa legitimidad y en consecuencia de esa circunstancia la falta de acción. Por su parte, el Ministerio Público y la CICIG han solicitado al juez Gálvez que declare sin lugar este incidente, argumentando que desde el pasado 9 de enero existe un amparo provisional ante la Corte de Constitucionalidad y que es de conocimiento público. Más que hacer una referencia al amparo provisional que ha otorgado la Corte de Constitucionalidad sobre 3 actos de poder público. El primero de ellos, como se ha hecho mención, esa declaración de prensa que hizo la ministra de Relaciones Internacionales en la sede de la ONU, donde decía que efectivamente ellos estaban denunciando el acuerdo bilateral que le dio vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Seguidamente, la declaración del presidente en el Salón Banderas del Palacio Nacional, en donde ratificaba dicho señalamiento. Y el último de ellos, efectivamente, el acuerdo gubernativo 2-2019. Pero, señor juez, antes de entrar netamente al tema del amparo, sí quiero hacer la siguiente afirmación.
El acuerdo de la comisión fue ratificado por el Congreso de la República y nació a la vida a través de un decreto legislativo 35/2007. Y es principio de legitimidad y que también se encuentra plenamente normado que las leyes se derogan con otras leyes, no con un acuerdo gubernativo. Después de que el juez Galvez resuelva este incidente, se espera que se dé inicio a la audiencia de etapa intermedia del caso Manipulación de Justicia, donde uno de los principales sospechosos, Eric Melgar Padilla, se encuentra ausente. De momento se conoce que no existe ninguna acción presentada por su defensor que lo ampare. Por una Guatemala en Paz, Celi Contreras y Emilio Artiga. Vamos de inmediato a otras noticias. Desde horas de la madrugada, vecinos de Chizuc, en Nahualá, Sololá, rodearon 2 viviendas en ese barrio porque se presumía que allí se ocultaban las personas que están realizando asaltos en autobuses en la ruta interamericana, específicamente en el último de los transportes Marquencita, que ocurrió ayer por la noche en el kilómetro 148. Al lugar llegaron fiscales del Ministerio Público y elementos de la Policía Nacional Civil y tras hacer un allanamiento se detuvo a Carlos Rafael Moreno Reyes, de nacionalidad salvadoreña, a quien se le encontraron varias bolsitas con marihuana. Sin embargo, en la vivienda no se encontraron evidencias de participación en los asaltos a los buses extraurbanos. Roberto Tambriz, integrante de la Comisión de Seguridad del barrio Chizuc, dijo que ayer varias personas reconocieron a los indicados, pero hoy nadie llegó a ratificar la denuncia. Los pobladores entonces decidieron darle por lo menos 2 días a las familias en donde hoy se realizaron los allanamientos para que se retiren de Nahualá y así evitar, afirman los vecinos, nuevos hechos delictivos. De Sololá vamos a Chimaltenango, donde Jorge Mario Mendoza García, de 20 años, originario de El Tejar, intentó escapar de la cárcel cuando los agentes del sistema penitenciario se disponían a contar a los reos. Las autoridades carcelarias informaron que el detenido aprovechó cuando los agentes abrieron la puerta y corrió hacia una de las mallas de seguridad, donde quedó atrapado entre alambres de púas que refuerzan precisamente el centro penitenciario. Rudy Esquivel, vocero del sistema penitenciario, dijo que el hecho ocurrió a eso de las 6 de la mañana y que aplicaron todos los protocolos de seguridad para reducir al orden al detenido, quien llegó a esa prisión el pasado 5 de febrero. Está señalado de faltas a la buena conducta. Mendoza resultó herido, por lo que fue llevado al Hospital Nacional de Chimaltenango por los bomberos voluntarios de la 21 compañía. Y precisamente también con la finalidad de reducir los índices de delincuencia se están realizando operativos e inspección en distintos parques en el centro histórico. Precisamente ahora vamos a enlazar con nuestro compañero Alberto Cardona, que se encuentra en las cercanías del Parque Concordia, donde se están realizando inspecciones, reiteramos, y allanamientos en busca de desarticular esos grupos que se dedican a delinquir en distintas calles en el centro histórico. Alberto, buenas tardes. Adelante con la información. Gracias, William. Muy buenas tardes. Ubicados con Oscar Rivas acá en el Parque Concordia, nos hemos trasladado con efectivos de la Policía Nacional Civil ya a por lo menos 3 parques acá en el centro histórico, donde se están realizando operativos en busca de personas que se dedican al narcomenudeo o personas que también se dedican a realizar hechos delictivos en el centro histórico. Pablo Castillo, portavoz de la Policía
Policía Nacional Civil ya nos está ampliando estos detalles, estos operativos que van encaminados, según la información que hemos podido recabar, para que las personas puedan trasladarse a los parques con tranquilidad y normalidad. Pablo Castillo, bienvenido a Guatevisión. ¿Cuál es la información que se maneja a esta hora ya del mediodía, estos operativos que van encaminados para evitar hechos armados? Gracias, Alberto Cardona. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Este es un operativo que está inmerso dentro de las acciones de seguridad ciudadana que impulsa el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil. Estos operativos de control que se pueden observar en este parque Concordia también se ha realizado en el parque de la Plaza de la Constitución y también en el parque San Sebastián como una medida de la Comisaría 11 en trabajo en conjunto con los agentes K9 de la Unidad Antinarcótica para poder evitar la venta de droga al menudeo. Al mismo tiempo que se realiza Operación Centinela, se realiza esta Operación Parque Seguro que estará realizándose durante los próximos días en diferentes horarios para tener un factor sorpresa a las personas que se dedican a vender droga al menudeo, no solamente con la presencia de agentes uniformados, sino que también con labor de inteligencia policial para poder tener precisamente la identidad de las personas que realizan esta práctica ilícita y al ver a un agente uniformado pues se esconden o se dan a la fuga. ¿Cuál es la información que manejan pues ustedes como institución de la PNC? ¿Cuál es las denuncias que más están recibiendo sobre algunos también acosos de hombres que se dedican a la venta de droga en contra de mujeres que se trasladan pues en horas de la mañana hacia sus trabajos o centros educativos? Tomando en cuenta pues que la información no llega de carácter oficial a la Policía Nacional Civil por la falta de denuncia de las personas, pues también se realiza el rastreo o el sondeo de las redes sociales con la información de que los pobladores hacen en las redes sociales. Eso también sirve para que nosotros podamos pues trabajar de oficio las diferentes denuncias. En el parque de la Plaza de la Constitución, en el área de los baños, es lo que se ha denunciado por parte también de la relación directa que se tiene con la comunidad comercial en ese lugar, es donde se dedican personas, sobre todo centroamericanos indocumentados, a la venta de droga al menudeo. Esto ha permitido pues de que el día de hoy también se remitiera a la Dirección General de Migración a algunos centroamericanos indocumentados que se encontraban precisamente en el parque de la Plaza de la Constitución, donde pues al requerir los documentos correspondientes pues indicaron carecer de los mismos y por estar de forma anómala en el país pues fueron remitidos a migración. Algunos guatemaltecos están pues solicitando mayor atención en horas de la tarde-noche en los alrededores del Parque Central, donde pueden denunciar los guatemaltecos que quieran pues tener la información clara de cómo trasladarse con normalidad y tranquilidad para ser pues víctimas de la violencia. Y también ustedes como autoridades de PNC, estos operativos van a estarlos realizando frecuentemente. Sí, efectivamente, Alberto, este operativo de Operación Parque Seguro solamente es un refuerzo que se tiene por parte de la Comisaría 11 y también por la Subdirección General Antinarcótica a través de los agentes K9 a la seguridad que se mantiene constantemente en los diferentes parques a través de la unidad de policía en bicicleta conocida como Polibici, que son los encargados del plan cuadrante en la seguridad de los parques que están ubicados en el centro histórico. Ellos son los responsables de la seguridad a las 24 horas, sin embargo este operativo tiene la modalidad de que se va a realizar en diferentes horarios y también en días sorpresivos para tener precisamente ese factor sorpresa para poder incautar la droga que se vende, que según pues el rastreo que se ha hecho de información es en su mayoría marihuana, lo que se vende en los diferentes parques del centro histórico. Se ha decomisado hoy precisamente algunas bolsas que fueron abandonadas entre los arbustos de estos parques al momento de observar la presencia de la Policía Nacional Civil. Se mantendrá permanente este tipo de operativos para poder erradicar del centro histórico, tomando en cuenta de que es una zona de mucho tránsito de personas que se dirigen hacia sus labores, hacia sus centros de estudios o también hacia sus residencias, y es una zona de paso únicamente, y esa afluencia de personas pues es aprovechada por estos grupos de venta de droga al menudeo. Gracias, Pablo Castillo, portavoz de la Policía Nacional Civil, quien nos está ampliando la información sobre estos operativos que iniciaron desde horas de la mañana en distintos parques acá en el centro histórico para poder capturar y detener a personas que se dedican a la venta de droga al menudeo. Es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora del día. Imágenes de Oscar Rivas en cámara, y con estos detalles, William, regreso con ustedes a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión.
Muy bien, Alberto, operativos policiales entonces en distintos parques que se ubican en el centro histórico. Esto se estará realizando en las próximas horas, por lo que habrá movimiento incluso de radiopatrullas en los alrededores precisamente de estos lugares. En esta ocasión Alberto Cardona nos estaba reportando del Parque Concordia, pero lo escuchábamos en el informe también en el Palacio Nacional, en los alrededores de el parque de la Plaza Central precisamente, y otros de estos parques como el Parque Colón estarán siendo inspeccionados por las fuerzas de seguridad. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora en Ciudad Capital. Vamos a conocer ahora qué está ocurriendo en el mundo y lo hacemos de inmediato y de la siguiente manera. Precisamente vamos a ir a México, específicamente a Badiraguato, el pueblo que vio nacer a Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Hoy los pobladores de Badiraguato lamentan la sentencia de cadena perpetua que podría enfrentar el narcotraficante tras ser hallado culpable de por lo menos 10 delitos en los Estados Unidos. Aquí en Badiraguato, en el norteño estado Sinaloa, se rinde culto con canciones, fotografías y frases al capo del narcotráfico Joaquín El Chapo Guzmán, el hijo pródigo del poblado. La gente afirma que si el Chapo volviera sería un alivio, porque dicen que cuando estaba no había pobreza ni violencia. Describen al pueblo como un territorio con un autogobierno no reconocido y un mandatario dadivoso. Ayudaba a enfermos, algo, pues apoyaba, ¿verdad? Sí, los apoyaba. Sí, los apoyaba, sí. Ya no se ve tanto movimiento de dinero, se ve tranquilón. 9 de cada 10 personas que residen en Badiraguato viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. La producción de enervantes fue la industria que Guzmán lideró con el cártel de Sinaloa, hasta hace 2 años cuando fue detenido al norte del estado. El territorio de siembra fue peleado por distintos grupos, ocasionando durante 2018 el desplazamiento de 295 familias. Los pobladores de Badiraguato afirman que la caída del Chapo trajo una pobreza imperceptible en los censos económicos, pero evidente en el declive de sus negocios que surtían a los habitantes de la sierra, donde se sembraban los enervantes. El Chapo Guzmán fue declarado culpable el martes en Nueva York por 10 delitos de los que es acusado por liderar el cártel de Sinaloa que traficó toneladas de drogas a Estados Unidos durante 25 años. Según las leyes estadounidenses, Guzmán Loera enfrentará cadena perpetua obligatoria cuando se dé a conocer su sentencia el 25 de junio. Y una nueva jornada de tensión se vivió en la capital de Haití, exigiendo con mayores destrozos la renuncia del presidente de este país caribeño ante un supuesto escándalo multimillonario de corrupción. Nueva jornada de detenciones el martes en Haití por las manifestaciones en las que varias personas han muerto desde el jueves, cuando comenzaron las protestas. Reclama la dimisión del presidente Jovenel Moïse, cuya gestión, según un informe, desvió unos $2.000 millones de Petrocaribe, un fondo creado en 2008 por Venezuela, para financiar el desarrollo del país con la entrega de petróleo a muy bajas tasas de interés. El informe también alude a una empresa que luego fue dirigida por Moïse como beneficiaria de fondos de un proyecto de construcción de carreteras que nunca llegó a concretarse. Además de la corrupción, la gente reclama que desde que Moïse es presidente hay más hambre, a pesar de que hace 2 años habría prometido comida en cada plato y dinero en cada bolsillo. Durante las manifestaciones ha habido saqueos y vehículos incendiados. El martes se fugaron 78 detenidos de la prisión de la ciudad de Akin, al sur de Haití. Según testigos, ocurrió durante una manifestación que se realizaba frente a la comisaría vecina al penal. Las autoridades ya investigan. La situación de crisis se profundiza, pero el gobierno permanece en silencio. El sector privado pidió negociaciones políticas, mientras que la ONU y una coalición de naciones occidentales pidieron el inicio de un diálogo y lamentaron las muertes y los daños en las protestas. En noticias que tienen que ver con el proceso electoral 2019, el Tribunal Supremo Electoral afirma que ha detectado por lo menos 2 o 3 casos de personas que han querido inscribirse como candidatos, pero presentando documentos anómalos. Dulce Rivera, adelante.
Gracias, Julia. Muy buenas tardes. El registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral ha detectado algunos casos en los que personas han querido ser inscritas como candidatos presentando documentos anómalos, entre estos antecedentes policíacos que al hacer la verificación con el sistema de la Policía Nacional Civil no coinciden los datos. Así lo dio a conocer Leopoldo Guerra, quien aseguró que se han denegado estas candidaturas, principalmente personas que iban en corporaciones municipales. Uno de estos casos se dio en Chimaltenango. Sí han habido algunos casos donde o no se han llenado todos los requisitos o les ha faltado papelería, no obstante que se les ha dado el plazo para poder cumplir con llenar la papelería en corporaciones municipales, y en algunos casos en que he tenido noticias de que se han presentado algunos formularios de carencia de antecedentes policíacos, por ejemplo, anómalos, que al verificarlos contra el sistema que hay para chequear la veracidad de los mismos, han resultado que no son válidos esos documentos, y por el contrario les ha aparecido una serie de antecedentes policíacos a las personas que estaban gestionando. No podemos decir exactamente que los hayan falsificado, pero sí, los documentos aparentemente son legítimos, con las mismas características, pero al ingresar los datos de ese documento a la página que tiene la policía y el organismo judicial, resulta que no están válidos y que por aparte sí les aparecen antecedentes policíacos. El registro de ciudadanos ha trasladado estos expedientes a la Inspectoría General para que se haga la verificación de los documentos y si corresponde presentar una denuncia ante el Ministerio Público por posible falsificación o alteración de documentos. Si se establece la posibilidad de la existencia de un hecho delictivo tal y como lo regula el artículo 147 en la ley electoral, la literal F, es factible la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público. Entre los requisitos para ser inscrito como candidato, las personas deben presentar los antecedentes policíacos y penales, así también como un finiquito, además de otros documentos. Todos estos son verificados por el registro de ciudadanos y si ellos no cumplen con los mismos, se les deniega la inscripción. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luis Ache. Y siempre en este tema electoral, el director del Registro de Ciudadanos lamentó el asesinato de un candidato a alcalde por parte precisamente de la organización del partido Fuerza en un hecho que ocurrió el pasado fin de semana. Lamentando esta situación, también explicó qué ocurriría en este proceso de postulación. Es lamentable que se estén dando ya este tipo de situaciones de una posible violencia electoral, que es repudiable desde todo punto de vista. En segundo lugar, no tengo claro si estas personas ya estaban inscritas o no como candidatos. Ustedes tienen a la mano los listados de quienes ya han sido inscritos, incluyendo el listado al día de hoy, pero yo no he tenido el tiempo de chequear eso. Pero en el caso de que una persona hubiese sido postulada en una asamblea municipal, porque es el caso de las corporaciones, si el partido lo desea, puede hacer una nueva asamblea municipal dentro de los parámetros que señala la ley electoral y postular un nuevo candidato, uno o varios candidatos para suplir las vacantes que se le hayan generado dentro de su planilla antes de la inscripción. Una vez inscrita la planilla, ya no se puede modificar. Y el Tribunal Supremo Electoral solicitó a instituciones la planilla de trabajadores con la finalidad de depurar el padrón electoral, ya que policías y soldados no pueden emitir el voto. Cuando las instituciones que establecen la misma ley remiten las nóminas que corresponden a los miembros que estén activos, por ejemplo, Ejército, Policía Nacional Civil, Guardia de Presidios, la Policía Municipal y de Tránsito, así como aquellas personas que están suspendidas en sus derechos o hayan perdido la nacionalidad guatemalteca. Para poder depurar, como dice la ley, porque estas personas tienen prohibición de emitir el voto.
Dejamos los temas electorales, vamos de inmediato al domo de la zona 13. Ahí se encuentra nuestra compañera Andrea Domínguez, donde nos informa que Joviel Acevedo aseguró que pese a que obtuvo un pacto colectivo, ahora está negociando uno nuevo. ¿En qué marco se da esta discusión? Andrea, adelante. Así es, y es que un total de 3.913 docentes se graduaron de este programa impartido por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Acá estuvieron presentes el presidente Jimmy Morales, así como el sindicalista Joviel Acevedo. Este último aseguró que luego de haber obtenido este pacto colectivo que finalizará en 2 años, también buscarán ahora un nuevo pacto por la educación, señalando que para ello se estarán aumentando los impuestos a los guatemaltecos en el país. Escuchemos las declaraciones que brindó. Para un pacto por la educación, para que no solamente mejorar el presupuesto del Ministerio de Educación y mejorar las condiciones de nuestros niños y niñas y de los edificios escolares, sino también en ese pacto de la educación se contempla que tienen que pagar más impuestos los que evaden impuestos, para que haya más presupuesto y haya una mejor educación en nuestro país, que no se nos hagan los desentendidos ni los locos. Un pacto por la educación contempla todo eso, contempla más impuestos también para tener mejor presupuesto. El presidente Jimmy Morales también aseguró a los docentes que están dentro del pacto colectivo que en las próximas semanas se les estará realizando el primer depósito del pacto al que se les otorgó. Asimismo, aseguró que todos los docentes que se acaban de graduar y como todos aquellos que también ya han pasado por este programa recibirán un bono de 600 quetzales. Me es grato recordar, junto al ministro de Educación y el señor Joviel Acevedo, las largas charlas que tuvimos para poder llegar a un acuerdo de un pacto colectivo transparente, un pacto colectivo que tuviera que ver con la dignificación del magisterio, que tuviera que ver con la posibilidad de la exhortativa para la profesionalización del magisterio y que por sobre todo buscara justicia para que ustedes pudieran tener mejores condiciones y poder trabajar de mejor forma. De todo corazón les digo, los miro a los ojos y les puedo decir, me siento en paz porque estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos. Estamos cumpliendo con mejorar las condiciones que ustedes se merecen. Me cuentan que ya en el mes de febrero se ve reflejado en sus cheques ese beneficio. Con este programa brindado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, en total se han graduado al menos 20.900 docentes y se espera que en los próximos meses otros docentes concluyan estos programas de aprendizaje que al final representan un título universitario. Con esta información yo regreso con ustedes a estudios por una Guatemala en paz. Andrea Domínguez y en cámara Juan Carlos Pérez. Seguimos conociendo más noticias. Este día en el juzgado 11º se lleva a cabo la audiencia de primera declaración de 6 agentes de la Policía Nacional Civil implicados por su presunta participación en el hurto internacional de un lujoso vehículo deportivo marca Porsche valorado en por lo menos $100,000. Este fue robado en Miami, en Florida, Estados Unidos. El vehículo estaba consignado en una estación de la zona 10 y los agentes de turno realizaron 3 supervisiones, reportando en la última que no existían novedades. Pero precisamente en este proceso, las cámaras de video revelaron que el vehículo fue retirado a la media hora después del último reporte. Por eso precisamente es que se está ligando a estos agentes de la policía. Escuchamos parte de lo que está ocurriendo en esta audiencia. En este caso prácticamente trataron ustedes de liberar a las personas que se dieran a la fuga. Ustedes sabiendo claramente que ellos tenían responsabilidad penal por el hurto internacional del vehículo robado en Estados Unidos y el hecho flagrante que ustedes encuentran ahí, las placas del vehículo con reporte de robo de otro vehículo. Y como un hecho insólito y preocupante, califican el robo en las instalaciones de una estación hidrológica del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, en el departamento de Izabal.
pues con ello se limitará la información para la toma de decisiones en prevención y gestión climática. Los representantes del INSIBU me dieron a conocer que los delincuentes robaron en una estación instalada en una zona montañosa en el Estor. Se llevaron un equipo hidrológico valorado en al menos 250,000 quetzales. Según se informó, la falta del equipo afecta a la población, pues desde ahora no se generarán los datos de la temperatura, la velocidad y la dirección del viento, así como la precipitación en la región cercana al lago de Izabal y al río Polochic. De acuerdo con una fuente del área de meteorología de la CONRED, el mecanismo robado en el Estor se ubicaba en un sitio estratégico para contar con pronósticos acertados y ahora, sin él, las precisiones del clima pueden resultar afectadas. Autoridades afirman que están realizando investigaciones en el sector para dar con esos recursos y también lograr la detención de los responsables. Y cientos de vecinos de la colonia Los Trigales y lugares cercanos en Quetzaltenango todos los días se están arriesgando al cruzar los 4 carriles del periférico, debido a que en el lugar la municipalidad aparentemente no autoriza la construcción de una pasarela. Noticiero Guatevisión captó imágenes del desafío que tienen que hacer las personas para cruzarse un tramo del periférico en Quetzaltenango en el ingreso a la colonia Los Trigales, zona 7. El año pasado los vecinos, padres de familia y estudiantes de la escuela de la colonia bloquearon la ruta para que la comuna autorice la instalación de la pasarela. Según tengo entendido, informaciones del COCODE, esa pasarela ya estaba autorizada, pero por personas influyentes bloquearon, no sé qué se dio, pero la juez de asuntos municipales dio una contraorden de la suspensión de la construcción de esa pasarela. La jueza de asuntos municipales, Turi Jacobs, manifestó que esa instancia conoció el expediente de los vecinos, pero que la carpeta que contiene los oficios e informes del caso están en la alcaldía municipal. Los padres de familia de los alumnos anunciaron que este año insistirán ante la comuna para que autorice la instalación de la pasarela, que es necesaria para todos los vecinos. A la hora de entrada, que es las 7:30, 7:15, es cuando hay más congestión vehicular. Los niños desean o necesitan pasar y la verdad sí se les dificulta bastante. Y bueno, también tenemos unos niños que vienen en sillas de ruedas del otro lado de la carretera y les cuesta demasiado el cruce, ¿verdad?, para poder llegar acá. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, reporta para Noticiero Guatevisión, Maynor Toc. Y la migración de venezolanos hacia el resto de Sudamérica sigue. Todo esto pese a las presiones internacionales para un cambio de gobierno e incluso la llegada de ayuda humanitaria prometida por parte de los Estados Unidos. Lulexis González decidió migrar hace poco, en uno de esos días sobrecargados de promesa de cambio y salida a la crisis en Venezuela. Hace menos de una semana que esta profesora de 32 años se despidió de sus 2 hijas y dejó a su madre lo poco que tenía para el cuidado de las 3. Partió en bus a la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta y de allí comenzó su travesía a pie de cientos de kilómetros hacia Cali. He tenido que caminar y caminar y caminar para poder llegar a Cali, para poder brindar un mejor futuro a mis hijas, que en Venezuela hay veces que no tenemos ni siquiera para comer. Ni la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que deje el poder, ni la ayuda humanitaria de Estados Unidos que la oposición pretende ingresar desde Cúcuta, disuaden a estos venezolanos presos en el desespero. Con 19 años, Giselle Delgado abandonó los estudios de ingeniería mecánica y en sus planes solo está llegar a Bogotá. Yo soy joven y estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida, pero en el peor momento de mi país. Y a mí me da rabia, me da nostalgia.
Aunque el gobierno chavista niega tanto el éxodo como la crisis humanitaria, la ONU calcula que 2.3 millones de venezolanos migraron desde 2015, lo que representa cerca del 8% de la población del país petrolero. En pleno forcejeo entre Maduro y el opositor Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como mandatario interino, algunos tienen esperanzas de un cambio, pero también aseguran que ya no pueden seguir esperando. Y precisamente en el seguimiento de esta crisis, el gobierno de transición venezolano retó al presidente Nicolás Maduro, asegurando que la ayuda humanitaria que se reúne en las fronteras con Colombia y Brasil estará llegando al país la próxima semana, pese a la negativa y a la oposición del chavismo. Una multitud de opositores salieron a las calles el martes para pedir que se permita la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 50 países, anunció que el 23 de febrero ingresarán los alimentos y medicinas. Porque la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí a Venezuela. Porque el usurpador va a tener que irse sí o sí de Venezuela. El mensaje de Guaidó desafía al presidente Nicolás Maduro, que niega que haya emergencia humanitaria, culpa de la escasez a las duras sanciones estadounidenses y rechaza la ayuda enviada por Washington, por considerarla la puerta a una intervención militar. Ante una multitud de chavistas, el presidente Maduro hizo un llamado a la paz. Todos queremos la paz para Venezuela. Que los tambores de guerra se alejen, que las amenazas de invasión militar se alejen y Venezuela diga en un solo coro, con una sola voz, queremos paz. Un cargamento de ayuda humanitaria aguarda desde hace días en la frontera de Venezuela con Colombia, cerca del puente Tienditas, que está bloqueado por militares con enormes contenedores de carga y una cisterna. Mientras que el martes se habilitó un segundo centro de acopio en el estado brasileño de Roraima, también limítrofe con Venezuela. Guaidó, que se autojuramentó luego de que el Congreso declarara usurpador a Maduro por considerar que fue reelegido en forma fraudulenta, pidió a unos 250,000 voluntarios inscritos a ir en caravanas a la frontera para buscar la ayuda enviada. Maduro descartó un choque entre las tropas y los voluntarios. Guaidó ha prometido amnistía a los militares que desconozcan a Maduro y advirtió que impedir el paso de los alimentos es un crimen de lesa humanidad. Los militares, por su parte, hacen ejercicios ante una eventual acción armada que no ha sido descartada por Estados Unidos. Excelente tarde para todos ustedes. Les saluda Sara Guerrero y es momento de brindarles el informe del clima. Iniciamos como siempre con la siguiente imagen satelital. Se empieza el monitoreo del acercamiento de un nuevo frente frío a la región de Centroamérica. El frente frío número 36 que va a estar afectando nuevamente con presencia de lluvias, especialmente en el norte, en el área de las Verapaces y el Caribe de la República de Guatemala. Veamos el comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica. Cielos parcialmente nublados continúan en toda la República. Se despejan alrededor del mediodía, sin embargo, vuelven a tener presencia de nubes por horas de la tarde y de la noche. Temperaturas bastante bajas para el altiplano central, asimismo el altiplano occidental. Tenemos también incremento del viento en el área del oriente como en el área sur de la República de Guatemala. Veamos el comportamiento de las temperaturas a través de la siguiente gráfica. Para Escuintla, una mínima de 20 con máxima de 33 también para Suchitepeques y Santa Rosa. La siguiente región, la costa de Jutiapa, para este día nos presenta una mínima de 22, el Quiché mínima de 5 y Alta Verapaz 8 grados centígrados. Continuamos con más información y tenemos el pronóstico para la ciudad capital de los próximos 3 días. Jueves, viernes y sábado vamos a estar con temperaturas máximas entre 24 a 26 grados al filo del mediodía. De esta manera concluimos la información del clima para todos ustedes. Muy buena tarde. Enlazamos ahora con nuestra compañera Esli Melgarejo, que nos reporta que en el marco del Día del Cariño se están preparando distintas actividades para visitarlas. Precisamente nos tiene a continuación el resumen de parte de estas. Esli, buenas tardes. Adelante.
Buenas tardes, William. Déjame comentarte que se llega el Día del Amor y la Amistad. El tan celebrado 14 de febrero llega y acá les presentamos diversas actividades para que usted pueda disfrutar con los suyos. La Orquesta Sinfónica Nacional presentará el Concierto del Cariño bajo la dirección del maestro Ramiro Vivar. Estaremos interpretando precisamente música del cariño para todos. Esperamos que nos honren con su presencia y les cuento que estamos trabajando algunos temas como Tema de Amor de Barry White, un medley de Beatles que será interpretado por el maestro Vinicio Quesada, Feel So Good, Solamente una vez, Quizá, Júrame, Somos novios, Contigo aprendí. En realidad es un montón de temas muy lindos los que vamos a presentar, así que los invitamos con mucho cariño. Además, otras actividades gratuitas como el concierto del grupo Esperanto en Cayalá y también una noche de cine bajo las estrellas con la proyección de In the Mood for Love que se llevará a cabo en el Parque de la Industria, específicamente en la Concha Acústica a partir de las 7:30 de la noche. La entrada es gratuita. Quiero hacerles la cordial invitación para que nos acompañen en Paseo Cayalá este 14 de febrero a partir de las 18 horas, 6 de la tarde. Tendremos un concierto de Esperanto en vivo en donde vamos a tener pues muchísimas emociones, pero sobre todo amor, dulzura, cariño, bueno, las cosas lindas del romanticismo. Vamos a tener canciones de todos los tiempos, baladas, boleros, además la música propia de Esperanto. Y aparte, como vocero de Coperex, quiero hacer la cordial invitación para que nos puedan acompañar en algo que se ha denominado una noche de cine bajo las estrellas, un evento espectacular en donde en la Concha Acústica del Parque de la Industria se estará proyectando una gran película, In the Mood of Love. Esto también cortesía de la casa de producción, que es uno de nuestros clientes, y también dentro de su programa de la sala de cine. Así que no se lo pierdan, es a las 7:30 de la noche, la entrada es gratuita. Además, el show Pociones de Amor se presentará en el restaurante Los Cebollines Majadas y Zona 10 a partir de las 8 de la noche con lo mejor de las voces de cantantes guatemaltecas. Por una Guatemala en paz, es Lima Elgarejo. Y en otros temas vamos con Paula Osaeta, que nos reporta que cada persona consume en distintas actividades un promedio de 200 litros de agua diarios. Cada litro de agua residual ordinaria sin tratar contamina de 300 a 500 litros. ¿Qué medidas se están tomando, Paula? Adelante. Biorrem, socio de Agexport, entregó hoy más de 70 reconocimientos a empresas que laboran en el país y que han tomado acciones para cuidar el medio ambiente, logrando en el 2018 salvar más de 11 millones de litros de agua. Por lo regular creemos que los residuos únicamente los podemos reciclar, que es como que la tendencia que hemos tenido. Reciclaje es el boom, pero lo que estamos buscando es crear una economía circular, que todo residuo que generemos se pueda reutilizar, reciclar, aprovechar energéticamente. Ahí sí que cerrar el ciclo. El problema no es que generemos tanto residuo, sino que lo podamos tratar, darle un tratamiento antes de llegar a una disposición final. Nosotros pues lo medimos con la cantidad de agua salvada. Nuestra visión es salvar el agua para 10 millones de personas en un año. Entonces, por el momento, en el 2018 ya salvamos 100 millones de litros de agua, que sí es aprovechable. Los tratamientos que nosotros aplicamos, más que todo, digamos, son el reciclaje, la reutilización, compostaje de materia orgánica, el aprovechamiento energético, tanto calórico como crear combustible para calderas, también la reutilización, digamos, introducir materias primas como, digamos, cenizas de incineración o de calderas a la creación o la construcción de materiales de construcción. El Duropor es un material que no se degrada fácilmente, entonces nosotros venimos y lo transformamos en combustible o en energía. De igual forma, el material de empaque de las galletas, de risitos, eso también se transforma en energía. Las bolsas plásticas, que ahorita si han visto es el boom, que todos los varios municipios han venido y prohibido las bolsas plásticas, pero no es solamente prohibir, sino que darle un tratamiento. Guatemala en realidad tiene suficiente agua para su población. El problema está en que la población no está en el lugar donde está el agua. Entonces tenemos que ver cómo se cuida el agua que está cerca de nosotros para poder tener acceso a ella. Las grandes cantidades de agua están, por ejemplo, en los ríos del Petén, en
en el río Dulce. Entonces tenemos que lograr siempre un reciclaje del agua, un buen mantenimiento para que donde están las poblaciones no vaya a existir una escasez, porque transportar el agua de puntos tan lejanos donde se encuentra ahorita es un proyecto muy caro y que también tendría un impacto ambiental negativo para las áreas donde ahorita está esa agua. Biorrem tiene el objetivo de ayudar a las empresas aliadas a hacer zero waste, es decir, a generar cero desechos y cero impactos al medio ambiente. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y María René Barrientos. Y la Orquesta Filarmónica Pop La Ermita se presentará en la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en un concierto especial que ofrecerá este sábado 16 de febrero a partir de las 19 horas. Hablamos acerca de la creación de la agrupación. ¿Cuáles son los objetivos? Y principalmente, ¿es fortalecer a los músicos en nuestro país? Claro que sí, dentro de la visión y la misión del Instituto de Previsión Social del Artista se contempla precisamente el fortalecimiento de los artistas guatemaltecos que verdaderamente tienen muy poco espacio, y a través de la orquesta nosotros pensamos pues abrir las puertas como para que ellos tengan una trascendencia tanto nacional e internacional. El proyecto, pues desde el año pasado, el maestro Rigoberto López, trató la manera de incluirlo en muchas instituciones, pero pues prácticamente en Guatemala es un tanto difícil. La Orquesta Filarmónica La Ermita es la continuación de una orquesta que precisamente se creó por allá por la década del 70. Con un grupo de músicos muy entusiastas que en aquel tiempo lo hicieron ad honorem, que eran prácticamente partícipes de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música, y entonces ellos trabajaron muy arduamente hasta 1984. Después de esto los espacios se fueron cerrando, ellos tuvieron muchos problemas, se fue cerrando la orquesta y de esa manera pues prácticamente desapareció. Muchos de ellos continuaron con el corazón en la mano y con la intención de su creación, de su promulgación y de continuar con esta tarea que era un vacío precisamente dentro del arte nacional. ¿Qué características considera tiene La Ermita que la anterior generación se la hereda a esta nueva generación de músicos? Sí, la idea de la Filarmónica Pop allá en el año 72 nació porque, yo tuve la inquietud de hacer una orquesta semejante a la que aquel entonces, no sé cómo estará ahora, era la Boston Pops. Una orquesta que interpretaba todo tipo de música. Una primera parte con música seria, música clásica, y una segunda parte cada vez más popular. A mí me gustó mucho ese estilo, y entonces dispuse implantarlo aquí en Guatemala. Y realmente fui el primero que lo hizo y sigo haciéndolo. Esa es mi idea. La orquesta va a ejecutar los 10 mandamientos, un tema que se llama Mozartiana, que es del maestro, el director, en homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart. Él hace esta obra que se llama Mozartiana. Luego viene un solo del maestro Elliot de León, quien va a tocar guitarra clásica. Es una variaciones de Wolfgang Amadeus Mozart, de las bodas del Fígaro, y él es el solista, el maestro Elliot de León. La fecha de presentación para que el público esté enterado. Este sábado 16 a las 7 de la noche. Las entradas las pueden conseguir en Todo Ticket, que las ven en cualquier kiosco de los centros comerciales. Sí. Con esta invitación para el próximo sábado 16 de febrero a las 19 horas, nosotros nos despedimos en esta emisión agradeciendo siempre su sintonía. Con permiso, muy buena tarde y muy buen provecho.